Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinas y pichurrinas? Venga, vamos con lo que vamos y vamos con una fragancia de este año 2024 que algún que otro suscriptor sí que me ha dicho ahí, este es el gesto, escribiendo que le gustaría que hiciese la reseña de... Llevo muchísimo tiempo sin hacer reseñas de Issey Miyake, así que le ha tocado esta Le Sel. He ido a la tienda, la he estado probando y lo cierto es... Esta mañana que yo fui allá a los drones. Y lo cierto es que me he quedado muy ojiplático con el precio porque supera los 60 euros. Para la gente viejuna como yo, está por encima de las 10.000 antiguas pesetas. Una absoluta locura. Bueno, ¿quién ha ejecutado este perfume o lo ha diseñado? Llamarlo como queráis, ¿eh? Bueno, Sven Timfisch. Bueno, vivan las Austrias. Pues tengo que decir que la fragancia tiene las siguientes notas. Venga, vamos con ellas. Sal de mar y jengibre en la salida. Algas marinas y vetiver en el corazón. Cedro y musgo de roble en el fondo. Madre mía. Veamos, es una fragancia que no es una Beast Mode. Es una fragancia que hay que entenderla dentro de lo que hay que entenderla, que es para uso diario, para machaqueo, que además entiendo que desde Issey Miyake o las directrices han sido crear algo para zonas de calor o para temporada veraniega, que además también es un todoterreno tanto en cuanto se va a desempeñar muy bien si te tienes que poner la fragancia, el perfume con un traje, pero el diseño es muy fresco y chispeante. Ahora bien, hay un cierto punto y un cierto toque en la fragancia que no está declarado que da como un touch a incienso mirra. Es muy extraño, pero lo cierto es que se puede sentir en lo que es la composición. Igual son locuras del Orgaz, pero yo la siento ligeramente con olor eclesiástico. A pesar de que no aparece nada declarado en la formulación escrita y dada a las gentes de los marketings y las publicaciones. Este chisporroteo que no solamente viene por la parte del jengibre, es que se siente que la fragancia es súper fresca en la salida. Va cargadísima de cítricos, pero a morir. Detecto mandarina, una mandarina que además es verdosa, que está muy rica. Es una fragancia muy chula, pero no es una fragancia original, ni muchísimo menos. Sal marina dando matices. No os penséis que os vais a encontrar una super mega sal en la formulación, porque no es así. Es más un juego para darle un toque acuático que lo tiene. Curiosamente, y a pesar de que esté denominada como una fragancia acuático-marina de mar, creo que tiende más hacia los dulces, más las lagunas de Issey Miyake. Toda como más zen. No encuentro que sea salada de mar, no la encuentro así, lo siento, es que es mi sentir, para nada, y la tengo aquí aplicada, todavía sigo percibiendo perfectísimamente bien. Voy a darle un ratio no muy alto, exagerado de horas, a pesar de que sé que esto en la ropa más que de sobra, luego al día siguiente os sigue oliendo. Pero creo que muy óptimo, y además con una zona de calor que aquí estamos pasando, la de Dios de Cristo bendito, con el calor que hace, 8 horas funciona perfecta. No hace falta reaplicar, pero es golosa. Te va a apetecer echártela. Echo de menos las potencias de Issey Miyake en un principio. Issey Miyake hacía unas fragancias que eran Beast Mode cuando empezó, a pesar de ser las más frescas del universo, cuando lanzó su primera fragancia, el Odyssey. Bueno, no sé si era la primera o segunda, pero me da igual. Esa era súper potente y ahora las tenemos las fragancias como todo muchísimo más lavado. Lo entiendo porque efectivamente hay que vender y esto es una industria, pero a ver, que también queremos un pelín más de proyección y de estela. Lo que pasa es que esta fragancia como mucho te llega 2 metros durante aproximadamente media hora, luego se va retrayendo poquito a poco y llega a estas 8 horas que le doy de margen con un calor muy bestia, o sea que el comportamiento muy bien. Pero creo que
me molaría mucho más si fuese un pelín más potente y sobre todo, cuidado, porque el precio que tiene no es ninguna tontería. La botella es una botella monísima, muy sencilla, todo transparente, ahí con ese rollito semi-pseudo circular que tiene, muy chulo, todo muy bonito, está muy guapo. Pero dejando todas estas monsergas de las botellas, que son importantes, por cierto, el vaporizador funciona muy bien, no es espectacular, pero funciona perfecto, sale nebulado, muy bien, un poquito denso para mi gusto, pero perfecto. El caso es vaporizador estándar. El caso es que creo que echamos todos en falta un poco más de potencia en este tipo de fragancias que son sumamente frescas, pero que mienten un poco porque de verdad les sale un rollo eclesiástico, ¿eh? No os penséis que todo el monte es orégano, porque en absoluto. Tenemos ese verdor de algas detectable, sí, pero vuelvo a repetir, es que no tenemos una sensación salada de mar, es dulzona, es que es una fragancia dulce, no es una fragancia salada, no me evoca el mar. Lo siento, Sventin, aquí no me evoca el mar, me evoca eso, lagunas, cosa japonesa, muy japonés todo, pero dulce, no salado. Para darle más la impronta de lo que es más verdor, pues el musguico de roble, dándolo todo junto con un vetiver que no es terroso, yo no lo puedo sentir terroso, lo siento más hacia lo verde para darle también más soporte. No me sale ese vetiver seco que llevan muchas fragancias, me sale verdosico, lo siento fresco, vivo, se siente la fragancia siempre con ese frescor modulado, pues gracias evidentemente a las algas, a el vetiver, yo incluyo el vetiver y el musgo de roble, aparte de todo el mogollón de INCI que lleva este perfume. O sea, ojo, cuidado, porque está fenomenal, pero la decepción nos va a venir tanto por el rendimiento como por supuesto por el elevado precio que está teniendo Issey Miyake ahora mismo en el mercado, gracias a los señores de BPI. Claro, cómo no. Francamente creo que es una evolución de fragancias anteriores dentro de lo que es este juego fresco, chispeante, elegantón, porque es una fragancia elegante y además con unos ciertos toques marcadamente afrancesados. Recuerda mucho a fragancias con determinada densidad como las que se elaboran en Francia. Por eso lo estoy diciendo, que la noto así con un cuerpo como muy afrancesadito, verde, muy cítrica a rabiar, pero con un juego que es también un poco repuntadito. Por eso digo que le encuentro ahí algo que sale un pelín como monacal, de iglesia me refiero. Por lo demás, veamos, versatilidades. Creo que se puede emplear para todo el año. Entiendo también que la firma, como he dicho al principio, quiera algo para el verano. Entonces, tenemos que lo podemos emplear cuando nos venga en la real gana. A mí por las noches no me gusta. Otra cosa será que salgáis de fiesta un poco más tranquilos, pero es que le falta mucha impronta, no tiene punch, entonces se queda, se siente durante 8 horas perfecto. Para la gente que no le gusten los olores intensos y que sean sumamente agradables también. Luego nos encontramos con otro problemita. Ojo, cuidado, porque últimamente esto sí que lo estoy detectando en bastantes fragancias, y es que no es que entremos en anosmia ni muchísimo menos, no, todo lo contrario, voy por otro sitio. Es que son fragancias que, a pesar de que no tengan todo el punch que deban de tener, tú las estás sintiendo todo el tiempo. No se te van de la cabeza, es que las tienes y la estás oliendo, y como te estás moviendo para arriba y para abajo, entonces puede volverse un poco cansina. Esto lo he encontrado en otra fragancia que también he estado testando hoy mismo. Entonces por eso digo que, ojito, cuidado, porque probarlas con tranquilidad. No me seáis locos, unisex por cierto, lo puede usar una chica, no me seáis muy locos, probarla con tranquilidad, os la echáis, si estáis interesados y os gusta el primer soponcio que os pegue, os vais y luego volvéis por la tarde, que la tienda está abierta durante todo el día, volvéis y entonces tomáis la decisión que tengáis que tomar. Estamos hablando de 10.000 de las antiguas pesetas pasadas, es que no me acuerdo exactamente del precio que tiene, he ido a Druni, 50 metros al lado de mi casa. Tenerlo presente, probar siempre todas las fragancias, no solamente esta, sino
todas, y os vais, os dais una vuelta y no empecéis a echaros de todo, porque si no va a ser una locura y no vais a saber al final a qué narices estáis oliendo. Entonces, seguimos con más y nos vamos a las bodas, bautizos y comuniones, y ya sabéis que aquí, cuando ya digo lo primero, el estándar es cosas de mañana, y siempre que sean utilizadas por los invitados, no por los protagonistas del evento, ni tan siquiera un divorcio. Que me he quedado como Biden, me he marcado un Biden. Este corte es porque me he marcado un Biden, me he quedado así, que no sabía ni qué decirle al Trump. Bueno, no, bueno, también la Kamala de la marinera tiene unas lagunas que se queda así un poco pasada. Yo haciendo campaña. Bueno, pues resulta que es que yo quiero que gane Trump, lo siento. Ahora todo el mundo se desuscribe del canal, pero es verdad. ¡Viva Trump! Bueno, viva, tampoco hay que pasarse, que tiene sus cosas. Que no... Vamos, que yo no me caso con nadie, pero para que gane Kamala, que gane Trump. A ver... Así que tampoco hay mucho donde elegir. Hay dos, uno, A o B. Y la Kamala no me gusta nada, nada. En fin, ya he hecho campaña, ¿no? Lo he dicho. Bueno... me gusta para los niños, así que si tenéis que aplicarlo, ahora que ya vamos de camino de nada, porque las comuniones ya pasaron. Si es que no estoy en el universo, yo tampoco, no paro de marcarme. Bueno, pues entonces, como iba diciendo, de cara a las comuniones, eventos de los chiquillos, de los nenes, sí. De las nenas, no. Pero es unisex. Lo que pasa es que a una cría no me gusta poner este tipo de fragancias. Prefiero otra cosa como mucho más cándida. Pero a un nene sí que le va. No se lo pongáis en la piel. Esto a la ropica y nos olvidemos de productos químicos en los nenes, ¿eh? Los nenes, la piel, cuanto más impoluta y mejor. Por cierto, ya haciendo un poco de campaña, no utilicéis talco. Debéis de utilizar siempre productos derivados de la maicena. Johnson & Johnson ha retirado de la venta su talco y ahora lo que vende es un producto que está hecho con base de maicena y funciona espectacular y huele que te mueres. Ya está, dicho también. Seguimos con este perfume, Le Sal, o como se diga, Le Sel, de Semillake. Evidentemente, y ya para finalizar, decir que como he dado he dicho el veredicto de que sí para los niños, efectivamente no tiene edad. Se lo puede poner quien quiera. Queda muy limpia y pulcra. Y a pesar de llevar musgo de roble, está tan sumamente medido que no se pone machacante. No es un musgo de roble que te tira de espaldas ni por asomo. Todo medido, todo controlado y todo donde tiene que estar. Perfecto. Vuelvo a repetir. No es original. Y el precio tira para atrás para el tipo de perfume que es, porque tenemos otras fragancias que puedes decir. Ejemplo, pues mira, pues para gastarme este dineral me voy a comprar una remix de 4.711, por ejemplo. O, mira, como cuesta esto y el aroma es así que así, pues me voy a comprar una Cactus, ¿no? O mira, me voy a comprar mejor una Calvin Klein y voy a ahorrarme una pasta cruda y no me lo tengo que gastar ese dineral para llevar algo fresco. Con lo cual, entiendo que este perfumico se va a quedar relegado en las estanterías y va a tener pocas ventas. Ni Sventin, ni Sventon, ni nadie. Por cierto, es que me he acordado porque tenía aquí el tester, la botella la tengo por ahí arriba, vete a saber enterrar en dónde y detrás de qué. Pero tengo una miniatura de Marc-Antoine Barrois aquí, el Ganímede, maravilloso y fantástico. Esta es la miniatura de Ganímede y os tengo que decir que quien diga que esto huele como Ganímede, vamos, es que... Aquí mejor, aquí. Es que ni flores, ¿eh? Vamos, que me vengan a mí con monsergas de que esto huele a Ganímede, ni flores, nada que ver, ¿eh? Lo digo en serio, la tengo aquí, tengo luego la botella por el otro sitio, o sea, que ya sabéis que además Marc-Antoine Barrois hay varios vídeos reseñados de la firma y os puedo garantizar que esto no huele a Ganímede ni de lejos. Así que no nos flipemos, que nos gusta últimamente mucho fliparnos, no hay que fliparse. El primero que no se flipa es Sventin, que sabe que tiene que ser fiel a una firma, que para eso le pagan, y no va a estar sacando cosas parecidas en otro sitio. Que no. Yo ahí haciendo defensa de Sventin. Señoras y señores, pero cuidado, que también tengo que decir que aquí le voy a dar un 6. Porque se queda corta.
Es una fragancia que huele muy rico, pero no es original ni nada. Es lo que es. Para el día a día, a costa de gastarte más de 60 euros. Así que hay que apechugar, pero con fuerza y con coraje con ella, porque si no, os la tienes que, como decís vosotros, amar. Si la amáis, tiráis de ella, si no, tenéis que salir corriendo. En fin, como sé que va a haber un mogollón de gente, sobre todo los que hayan dicho, uy, es que esto se parece a Ganímedes, me van a poner un dislike, pero poner un insulto también, que yo os mando al pozo, pero tan ricamente. Hoy, por cierto, me quito unos cuantos. Me he despachado como unos 6. Y luego, como también hay gente que sé que me apoya, que me quiere y que me da abrazos virtuales, pues ya sabéis, likes, suscripciones a tope, mogollón de comentarios y a darle difusión por todo el universo cósmico de internet y más allá si podéis. Más allá infinitamente no, porque el infinito no tiene más allá. A ver si vamos entendiendo un poco cómo va el tema de la ciencia cuántica, que estamos un poco para allá, nunca mejor dicho. Estamos Biden todos. Señoras y señores, pichurrines y pichurrinas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr.